20 ediciones ni más ni menos, había como un montón de gente allá en el LATU, así que estuvimos por ahí también, por eso le comentaba. Y bueno, hoy está acá después del cansancio de ese evento, así que doblemente gracias. ¿Vos estás listo, Eduardo? Bueno, entonces vamos a presentar a Eduardo Mangarelli con esta conferencia Software Development en la era de la inteligencia artificial. Con un aplauso recibimos. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes, con un poco de energía. Bueno, encantado de estar aquí, de compartir este espacio, particularmente para hablar si bien el evento es enfocado y en el contexto de blockchain, claramente alrededor de blockchain tenemos que construir aplicaciones, tenemos que construir soluciones. Y hoy, diría, la práctica, la dinámica y la disciplina del desarrollo de software está directamente afectado por la disponibilidad de herramientas de inteligencia artificial. Así que, si les parece, para empezar, lo que me gustaría decir y compartir con ustedes lo que yo creo que hoy son los dos desafíos más importantes que nos enfrentamos todos los días. Y esos son el de subestimar y el de sobreestimar. ¿A qué me refiero con esto? Y capaz que a varios de los que estamos acá nos pasa seguido. Es que de repente, un día de mañana, me cruzo con alguien y me dice: no, todo esto de la inteligencia artificial, esto es unos chats, el otro día le pregunté tal cosa, lo que me dijo estaba mal, esto es una moda. Y a la tarde me encuentro con alguien, por ejemplo, una empresa de tecnología, que me dije: no sabés, agarramos tal sistema, le pusimos tal prompt, nos hizo la aplicación en un par de minutos, nos vamos a quedar todos sin trabajo. Y esa es la dicotomía por la que veo, hay varias caras que me acompañan en el sentimiento, la dicotomía por la cual podemos pasar en un mismo día y varias veces en el día. Y por eso es que cito y hago la referencia de que parte de los desafíos, y especialmente los que estamos en el mundo de tecnología más habituales que enfrentamos, es el cómo ubicarnos de la forma adecuada entre el sobreestimar y el subestimar. Y para poder ubicarnos, yo creo que nuestra responsabilidad, vuelvo a decir, de aquellos que estamos en el contexto de la tecnología, es el realmente entender cómo funcionan estos sistemas, y me refiero particularmente a los sistemas de inteligencia artificial generativa. Y cuando me refiero a entender cómo funcionan estos sistemas, si aún están en un ambiente técnico, no me refiero a entender cómo funciona una arquitectura de transformers o una red neuronal, sino que me refiero a los aspectos básicos y fundamentales de cómo opera un sistema de inteligencia artificial generativa, para a partir de ese entendimiento poder hacer nuestra propia evaluación de, en nuestro contexto, cómo pararnos, en qué línea pararnos entre ese sobreestimar y subestimar. Y para eso, preparé acá, y esta la verdad es la primera vez que la armo, dije, voy a armar una checklist de... Estoy pensando cómo lo digo, dado que va a quedar grabado, pero esta es una checklist de la cual diría: no me pondría a discutir con alguien de inteligencia artificial si no le da un tic a tener un entendimiento básico de cada uno de estos puntos. Y este no es un comentario de arrogancia, es un comentario que lo que busca es fomentar el entendimiento. Y lo que quiero decir es que para poder tomar una decisión o para poder hacer una reflexión respecto a si esto es una moda o si nos vamos a quedar todos sin trabajo, para volver a la dicotomía que planteaba al principio, bueno, al menos tenemos que tener un tic de entendimiento de cada uno de estos elementos. Es decir, entender cómo funcionan los datos de entrenamiento, entender qué es un proceso de tokenización o embedding, entender qué es el fine-tuning o el reinforcement learning with human feedback. No nos vamos a meter ahora en el detalle de cada uno de estos puntos, pero de alguna forma lo que busco es invitarlos a pensar, o de alguna forma invitarlos despertando la curiosidad de que si cada uno de nosotros queremos hacer nuestra propia evaluación de cuál es el impacto de estos sistemas, los invito a hacer el checklist de entender cada una de estas características de un sistema de inteligencia artificial generativa. Y como parte de esta reflexión, diría, entender realmente cómo funciona una tecnología para poder tomar una decisión en base a ella, y la lista que voy a poner ahora aplica tanto para inteligencia artificial como aplicaría para el mundo de blockchain, implica, primero, saber en qué tipo de escenarios es efectiva. Segundo, reconocer en qué casos no lo es. Tercero, comprender por qué no lo es cuando falla. Y cuarto, identificar dónde están sus limitaciones y cuán cerca estamos de poder
overcome, me sale en inglés, solucionar, sobrepasar esas limitaciones. Vuelvo a decir, esto lo traigo en el contexto de, esta es la reflexión que deberíamos hacer a la hora de evaluar cuál es el impacto en nuestro ambiente particular, en nuestra industria, en nuestro sector. Ahora, avancemos un poquito más y para avanzar en este entendimiento lo que voy a proponer es basarnos en un par de research recientes, particularmente de una organización que se llama METR. Y para eso, quería comentar esto antes rápido. Desde una... en cualquiera de nuestros ámbitos y como empresas de tecnología, yo digo, hay tres grandes áreas de impacto de la aplicación de inteligencia artificial. Una es en la productividad personal de cada uno de nosotros. La segunda es en el cómo incorporemos en nuestros productos o soluciones el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, para proveer una experiencia particular o una experiencia distinta para nuestros usuarios. Y el tercer escenario es el impacto en el desarrollo de software, es decir, el desarrollo de software asistido u aumentado en base a inteligencia artificial. Y ahora sí, vamos a esos research que decía que quería compartir con ustedes, no por los research per se, sino para a partir de visualizarlos, el extraer algunos aprendizajes, diría. El primero de estos research, vieron que, seguro que todos hemos leído, cada vez que se libera un nuevo modelo, un Large Language Model, un gran modelo de lenguaje, como puede ser recientemente Grok 4 o Claude 4 de Anthropic AI o O3 de OpenAI, no voy a entrar en el detalle técnico de cada uno de ellos, pero cada vez que se lanza un nuevo modelo, siempre vienen lo que llaman los benchmarks, ¿sí? Los benchmarks es en tal benchmark dio tal valor, en tal... Todos los benchmarks, en mi opinión, ya es una reflexión personal, yo creo que están sobreabusado el uso de los benchmarks y de hecho cada modelo nuevo además se optimiza para que dé buenos resultados en los benchmarks. Esta organización en particular, Model Evaluation and Threat Research, lo que hacen es evalúan de una forma distinta. Agarran un conjunto de tareas determinadas y lo que miden es cuánto le lleva a un experto o experta en esa tarea realizarlo. O sea, cuánto tiempo le lleva a un experto o experta el llevar adelante esa tarea. Y después lo que dicen es, para cada modelo, para cada sistema, para cada Large Language Model, hasta cuánto tiempo de una tarea que le lleva a una persona, el modelo es capaz de hacerlo con cierto nivel de precisión. Lo muestro en un ejemplo numérico extraído de ese research, donde se identifica que, particularmente esto es con Claude de Anthropic AI, por el momento en el cual se hizo el research, y lo que podemos decir es que tareas de hasta 15 minutos hechas por un experto, el modelo es capaz de realizarlas con 80% de precisión. ¿Soy claro hasta aquí con él? Bien, gracias. Bien, esto significa que para ciertas tareas eventualmente lo hace inusable porque el 80% no es suficiente. Para una enorme cantidad de tareas el 80% es más que suficiente y el 80% inclusive es más de lo que nosotros mismos, nuestro propio nivel de eficacia. Y esto lo que significa es que habrá ciertas tareas que lo que vamos a tener que hacer es revisarlas y habrá ciertas tareas que vamos a tener que revisarlas y corregirlas. Pero el impacto en productividad definitivamente está ahí. De hecho, cuando vemos esto en términos gráficos, si lo vemos en términos gráficos, lo que el research, y tienen el link luego para curiosear el fin de semana, lo que nos muestra la evolución es que ese tiempo, esos 15 minutos, se duplican cada 7 meses. Quiere decir que si se mantiene la tendencia, en 7 meses más, esos 15 minutos pasarían a ser 30 minutos. ¿Estamos ok hasta aquí? Bien, este es el research asociado a evaluar cuánto tiempo somos capaces de automatizar para nosotros comparado con un humano o humana con un nivel de especialización en esa tarea. Ahora, también lo hacen para diferentes rangos y de hecho dicen, bueno, 59 minutos con 50% de efectividad. Es decir, cuanto más tiempo, obviamente, baja la efectividad. Los invito a verlo en más detalle si quieren profundizar. Pero, como decía, el objetivo no era hablar del research en particular. Déjenme agregar una idea para a partir de eso sacar algunas conclusiones. Esta misma organización
publicaron debe hacer 3 semanas, un nuevo research en el cual lo que hicieron fue algo distinto. Lo que hicieron fue específicamente en el escenario de desarrollo de software. Lo que hicieron es tomaron una cierta muestra de desarrolladores open source, es decir, desarrolladores expertos, open source, expertos en su tecnología y particularmente en ciertos repositorios. ¿Sí? Lo que hicieron fue, a esos desarrolladores open source les dieron un conjunto, o sea, una muestra súper controlada, les dieron un conjunto de herramientas de desarrollo asistido por AI y lo que les dijeron fue, les plantearon a cada uno ciertas tareas y le dijeron que llevaran adelante esas tareas en un tiempo controlado y con un objetivo controlado para ver cuál era el resultado por parte de estos developers expertos en términos de uso de las herramientas. Y con lo que se encontraron fue que, primero que nada, cuando les preguntaron cuál era su estimación, decían que creían que iban a ser 20% más productivos en la estimación inicial. Cuando empezaron a trabajar, lo que dijeron es que creían que iban a ser, el resultado final iba a ser 24% más productivos. El resultado final fue 19% de pérdida de productividad. Quiero decir, esta muestra definida y observada, lo que vimos fue una pérdida en la productividad del 19%. Esto claramente se contradice con lo que veíamos previamente. Entonces, el valor está en qué aprendizajes podemos extraer de este escenario. Cuando pensamos en cuáles son los aprendizajes, y esto obviamente extraído de interpretar y leer en detalle ambos papers. Bien, cuando pensamos en los aprendizajes, el primero de esos aprendizajes es el hecho de que la productividad no es una condición simple de incorporar herramientas. La productividad es una condición de incorporar herramientas en ciertas condiciones. La primera de esas condiciones es el generar las habilidades y el entendimiento para poder utilizar de la forma adecuada esas herramientas. Cuando lo conectamos con lo que decíamos al principio del sobreestimar o el subestimar, y decíamos la importancia de entender los conceptos que mencionamos en la checklist, bueno, esto lo que implica es, si voy a utilizar las herramientas, tengo que entender para qué escenario, en qué tipo de features, en qué tipo de cambios, en qué tipo de funcionalidades es que efectivamente las herramientas van a tener una respuesta efectiva y en cuáles no. Y la segunda condición tiene que ver con el cambio en el ciclo o el proceso de desarrollo. Cuando nosotros incorporamos herramientas de inteligencia artificial generativa, es decir, ambientes de desarrollo que están integrados a un Large Language Model para asistirnos en el desarrollo de software, esto implica, por ejemplo, el cambiar el proceso. Por lo pronto hay una tarea distinta que es el de la revisión del código generado. Y la revisión del código generado es una tarea distinta a el testing unitario, es una tarea distinta a el testing de integración, es una tarea distinta en la cual implica el poder mirar, revisar y tener un ojo afilado, y de hecho tener un ojo afilado para entender, por ejemplo, en el tipo de escenario en el que estamos, cuáles son los errores que es más probable o más propenso a cometer. Y de esto, la combinación de estos dos research, los otros aprendizajes que extraemos específicamente en el escenario de desarrollo de software, son el hecho de que, y de hecho alguno de ellos bien interesante desde el punto de vista del comportamiento humano, el primero de ellos es lo que se llama el falso sentido de capacidad. Al no entender necesariamente cuáles son los límites de la herramienta, y la herramienta me estoy refiriendo, insisto en este caso, a la capacidad de generar código, o por ejemplo, pedirle que haga un cambio que implica una modificación transversal en múltiples artefactos de nuestro proyecto, de nuestro repositorio. Bueno, el no entender exactamente los límites lo que implica es el riesgo del falso sentido de capacidad, el creer que algo de este estilo lo va a resolver, y de hecho en muchos casos
el decir, bueno, pero este es un cambio fácil, porque eventualmente para mí como experto es un cambio fácil, con lo cual asumo que un Large Language Model O3, modelo superpotente, Gemini Pro 2.5, es una obviedad que lo va a poder resolver. Bueno, si no tengo el conocimiento fino de qué es capaz de hacer o dónde se va a equivocar, es donde caigo en esto. El segundo de los aprendizajes en esta línea específica del desarrollo de software es bien interesante porque nuevamente tiene que ver con una componente humana, que es el impacto en la distracción producto del tiempo de generación. Y no busco hacer una rima. Pero es el hecho de los propios desarrolladores decían, mientras que le pedí que me generara tal cambio, la generación de ese cambio llevó 2-3 minutos porque tenía que tocar varios archivos. En esos 2-3 minutos abrí Instagram, abrí Facebook, me puse a leer el diario. Con lo cual, cuando volví y fui a revisar eventualmente el código, ya no me acordaba exactamente qué era lo que estaba haciendo y qué es lo que iba a revisar, lo que era revisar. Con lo cual, algo tan humano como el efecto en la distracción, producto de cómo ocupo y qué hago en ese tiempo, es uno de los factores de incorporación de errores. Y como decíamos, el tener un conocimiento avanzado en cuáles son las capacidades y cómo funcionan estas herramientas es lo que necesitamos para poder lograr tener un razonable sentido y nivel de efectividad en el uso de inteligencia artificial generativa aplicada al desarrollo de software. Entonces, si nos centramos ahora ahí, habiendo entendido, y ojalá nos hayamos quedado con la reflexión de incorporar una herramienta de desarrollo de software, ahora vamos a mencionar varios nombres en particular y las vamos a clasificar de alguna forma, pero el incorporar herramientas de desarrollo de software asistidos por inteligencia artificial generativa, es decir, por un Large Language Model, lo que implica es un profundo nivel de conocimiento en cómo utilizarlo en forma efectiva. Parece una obviedad, pero no lo es, porque parte, y lo voy a conectar con una conversación que tenía hoy de mañana con alguien en otro contexto, en otro evento, que es el hecho que decía, no, pero usar esto es muy fácil. Sí, ese es el problema. El problema es que usarlo es muy fácil. Y el problema es que al usarlo es muy fácil usarlo mal. Es muy fácil creer que lo estoy usando de la forma muy efectiva. Y esto sucede a nivel de usuarios finales. Cuando, por ejemplo, capaz que varios tienen el mismo tic que yo. Si es así, después nos podemos encontrar y armar nuestro propio grupo de autoayuda. Yo tengo el problema cuando alguien viene y me dice, no, porque esto se lo pregunté a ChatGPT. Y mi primera reacción desde la amígdala me sale, no me estás diciendo nada. Cuando le preguntaste a ChatGPT, ¿a qué modelo le preguntaste? ¿Le preguntaste a O3 o le preguntaste a 4O? Porque la calidad de la respuesta va a ser completamente distinta. Lo mismo pasaría en el mundo Gemini. ¿Le preguntaste a Gemini Flash 2.5, a Gemini Flash 2.5 Lite o le preguntaste a 2.5 Pro? La calidad de la respuesta va a ser significativamente distinta. No vi muchas caras para acompañarme en el grupo de autoayuda, pero me manejo solo. Entonces, en esto del desarrollo de software asistido o acompañado, hay como podemos citar diferentes niveles. Y en esos diferentes niveles podemos decir, el nivel más básico es el que se llama Code Completion. Quizás algunos tenemos el recuerdo que el primer uso práctico real de los Large Language Models fue Code Completion en las primeras versiones de GPT antes de que existiera ChatGPT. El primer producto de OpenAI fue aplicado al desarrollo de software y fue la primera versión de Codex. Y lo que nos permitía era estar escribiendo código y que al estar escribiendo código nos autocompletara lo que venía hacia adelante. Y que previera de alguna forma, tuviera la capacidad de prever cómo íbamos a completar la función que estábamos programando. Y ese es el concepto de Code Completion. Tenemos otro escenario que es el que se llama de Agentic Code Generation, que es cuando nosotros le damos una instrucción a un modelo determinado y lo que esperamos. El concepto de agente aquí está planteado en términos de que, dada una descripción o la definición de un objetivo de alto nivel, lo que esperamos es que haga todo lo necesario para cumplir con ese objetivo. Por ejemplo, imaginemos que estamos trabajando con un proyecto web y lo que le decimos es, créame un repositorio de datos para que todo lo que ingrese el usuario sea persistente. Y eso implicará crear la base de datos, eso implicará crear la capa de datos, eso implicará crear la lógica transaccional si hace falta, etc. Y lo que esperamos es que, dada esa definición, el concepto de agente resuelva todo lo que viene a continuación. Y el otro nombre que es relevante mencionar y que probablemente todos hayamos leído algo al respecto es el concepto de lo que se llama vibe coding, o el desarrollar según nos lleve la vibra. El concepto de vibe coding
que a lo que hace referencia es al uso de ciertas herramientas en particular que tienen como objetivo el desde cero poder iniciar con una descripción en lenguaje natural de alto nivel de una aplicación o una funcionalidad que quiero desarrollar y donde espero que la herramienta desarrolle mi aplicación de punta a punta. Y en la primera iteración probablemente no lo va a hacer exactamente como quería. Y vuelvo a decirle en lenguaje natural qué es lo que quiero que haga. Y no va a llegar probablemente, y lo vuelvo a decir. Y ahí está el concepto de bytecoding que, dicho en nuestro idioma, lo vamos llevando. Bueno, aquí mi comentario es el lo vamos llevando o el bytecoding aplica a ciertos escenarios muy acotados, muy específicos. Ideal, por ejemplo, si quiero hacer una prueba de concepto rápido o quiero hacer un MVP rápido para mostrarle a un cliente, pero claramente no es la forma en la cual pensaría un sistema en serio en producción. Ahora, cuando pensamos en esto de las herramientas, y yo diría bytecoding se asocia directamente al lado de la izquierda, el desarrollo, llamémosle más puro, se va hacia el lado de la derecha. Y esta clasificación aquí está 100% hecha en base a mi criterio, con lo cual puede tener todo el margen de error que eso significa. Pero lo que busco representar aquí es hoy cuáles son las herramientas de desarrollo de software asistido por Large Language Model en sus diferentes variantes. Voy a poner un ejemplo de lo que diría en cada uno de los niveles. Si me voy en el nivel de más de la izquierda y pienso en Lovable, Lovable es una herramienta 100% web y lo que me permite es decirle quiero una aplicación web que lo que me permita es reservar entradas para... ¿verdad? Y lo que voy a tener es, en base a algunos pocos prompts, voy a tener una muy buena aplicación, sencilla, funcional y con un detalle particularmente visualmente atractiva. Algo que por lo pronto muchos de los desarrolladores no necesariamente tenemos esa capacidad. Es decir, en unas pocas interacciones voy a tener una aplicación funcional, interactiva y visualmente atractiva. Eso es Lovable, que está, como digo, pensado en más la mirada del usuario final y donde el requerimiento de habilidades de desarrollo es el más bajo. Si me paro en el medio, específicamente o particularmente, yo soy bastante fan de Replit. Replit, que es un ambiente de desarrollo online, donde tiene un mix entre, yo puedo empezar por decirle, quiero una aplicación web, Python, con tal arquitectura, es decir, le estoy agregando conocimiento técnico y conocimiento de diseño, y le digo que quiero que haga esto, esto y esto, y lo que va a hacer es, me va a construir la aplicación, me va a armar la infraestructura, me va a armar el modelo de deployment, es decir, cómo se organizaría eso a la hora de publicarlo en forma web. Y luego, para seguir modificando e incorporando funcionalidades, yo tengo 3 formas de cómo hacerlo una vez que estoy interactuando, partiendo de la base que sé de tecnología y que sé de desarrollo y diseño de software. Puedo modificar directamente el código o puedo trabajar en modo agéntico, es decir, decirle, ahora agregame tal funcionalidad, o puedo simplemente marcar, por ejemplo, un método en particular y decirle cambiame solamente este método. Con lo cual, de alguna forma, tiene todos los niveles de flexibilidad. Pero de todas formas, no está pensado o su capacidad de generación no es para ponernos a editar el framework, el sistema de pagos que estamos realizando. Cuando me voy al lado derecho del cuadro, más orientado hacia el desarrollador, bueno, ahí nos encontramos con herramientas como, por ejemplo, Jules de Google o Codex One de OpenAI o Cloud Code de Anthropic AI, por citar las más avanzadas, que son herramientas que, de hecho, en su mayoría están más parecidas a línea de comando, a instrucciones vía línea de comando, que vía un ambiente o editor de desarrollo, y donde los modelos que están por detrás, es decir, los Large Language Models que están por detrás, son aquellos que están optimizados para los escenarios de desarrollo. Yo puedo, vamos a usar un ejemplo ahora en el mundo Google, si yo voy a Jules, pueden también jugar con esto en el fin de semana, tiene una cantidad de créditos gratuitos. Si yo voy a Jules, lo que digo es me puedo loguear con mi cuenta de GitHub, puedo desde Jules conectarlo a mi repositorio de GitHub y una vez que estoy en mi repositorio de GitHub, puedo desde hacer cosas del estilo de explícame cuando entra una transacción de tal tipo, cuáles son
todos los métodos que se invocan, de qué forma, etcétera. Es decir, puedo hacer un análisis sobre el código existente o puedo decirle, ahora realizame tal modificación y donde lo que voy a obtener como resultado es voy a tener un PR, voy a tener un request de cambios para luego dar el commit o no en GitHub. Es decir, lo que voy a tener es el pull request para evaluarlo y luego ver qué hago. Pero en definitiva el sistema va a funcionar en forma autónoma para impactar, para desarrollar primero y para impactar después los cambios que reflejen lo que nosotros le pedimos. Pero todo esto se combina y se pone en el contexto de lo que decíamos previamente, de tenemos que entender cuáles son las limitaciones y tenemos que entender cuáles son aquellas modificaciones o nuevos escenarios de codificación que le vamos a pedir que tiene sentido y que podemos esperar que razonablemente sea algo que pueda hacer. Entonces, la mirada a las herramientas tiene sentido solamente en el contexto de entender cuáles son las capacidades y cuáles son las limitaciones. Cuando pensamos en términos de nuestros equipos de desarrollo, hay un concepto que creo que hoy refleja muy bien la idea en términos de habilidades requeridas en nuestros equipos de desarrollo y es el concepto de AI Application Engineer. En particular, lo que estoy poniendo ahí es la referencia a un libro que hoy es llamémosle el más actualizado y referente en este sentido, se llama AI Engineering. Y particularmente lo que puse ahí lo tomé textual. Seguro que todos conocemos quién es Andrew Ng, es uno de los referentes más importantes. De hecho, es el autor del curso en Coursera más visto en la historia. Es un curso de Stanford de Machine Learning. El mundo de inteligencia artificial nació antes que ChatGPT. Donde lo que hace referencia es a cuáles son las habilidades requeridas por integrantes de nuestros equipos o por personas técnicas que lo que busquen sea trabajar en el contexto de entender y maximizar el aprovechamiento de herramientas de inteligencia artificial. Y es ahí donde lo que hablamos es el entendimiento de los building blocks principales, donde lo que hablamos es el entender las limitaciones y cómo utilizar las herramientas para poder utilizarlas en forma efectiva. Y aquí no pretendo hablar en detalle de cada uno de estos puntos, pero lo puse en términos para que de alguna forma les quedara nuevamente como un checklist, donde yo diría, hoy cada una de estas tecnologías son las tecnologías que deberíamos conocer desde el escenario que llaman MCP, Model Context Protocol, como una forma de que sistemas puedan dialogar unos con otros en base a lenguaje natural, o LangChain y LangGraph como frameworks open source enfocados en el escenario de ya sea o modelar agentes o ya sea modelar cómo un Large Language Model se integra con nuestros datos propios en una arquitectura de lo que se llama RAG, Retrieval Augmented Generation, es decir, una de las arquitecturas posibles de cómo hacer que un Large Language Model esté integrado con nuestros datos propios. O, por ejemplo, frameworks como A2A, que es el framework Agent to Agent, que es el framework open source propuesto por Google para generar interacción o comunicación entre dos agentes distintos. Como decía, no pretendo cubrir la lista en forma exhaustiva, sí invitarlos a pensar en el sentido de si quiero pensar en el rol de un AI Engineering, esta es la lista de conocimientos técnicos que debería tener, por supuesto, por encima de conocimientos de diseño y arquitectura de software, para decirlo en forma responsable. Es decir, simplemente conocer específicamente cómo implementar la tecnología, eso no necesariamente nos hace efectivos. Todo esto es on top of, por encima de conocimientos de diseño y arquitectura de software. Bien, entonces de alguna forma de lo que hablábamos hasta ahora fue, diría, primero hicimos referencia a la importancia de pararnos en el lugar adecuado entre sobreestimar y subestimar. En base a los dos research que vimos en particular, de alguna forma lo que busqué fue situarnos en el desafío de que las herramientas pueden ser extraordinarias respecto a sus capacidades, pero el límite y la efectividad está dado en nuestro conocimiento de
cuáles son las capacidades, cuáles son los límites, cuáles son las restricciones y cómo utilizarlas en forma efectiva. Y luego vimos, en términos de herramientas, qué tipo de herramientas visualizamos hoy en términos de más orientadas a me centro en decirle qué es lo que quiero y espero que construya, a herramientas que se integran en el escenario, llamémosle más puro de desarrollo y donde nos asisten en el desarrollo de código, en la modificación o creación de nuevas funcionalidades. Para cerrar, quiero compartirles una reflexión que es la siguiente. Si a cualquiera de nosotros, por ejemplo, nos dicen estamos acá ahora y nos dicen, nos dan una dirección y nos dicen que tenemos que ir a una zona o a un barrio que no conocemos, para todos nosotros seguro la respuesta es automática, intuitiva y sin pensar. Agarramos el celular y buscamos en Google Maps o Waze, dependiendo de la preferencia. Habrá algún fanático que usa Apple Maps, un fanático medio extraño. Pero esa es una respuesta natural e intuitiva. Daniel Kahneman, del libro Thinking Fast and Slow, Premio Nobel de Economía, diría es una respuesta de System One. Es una respuesta automática que no necesitamos ni siquiera tener que pensarla. Hoy cuando pensamos en el uso de herramientas de inteligencia artificial, solamente la práctica y la práctica exhaustiva es la que nos permite de alguna forma incorporar las capacidades de las herramientas de inteligencia artificial generativa para que sean parte de nuestra intuición y para a partir de esa intuición incorporarlas naturalmente en nuestro proceso de trabajo, ya sea en escenarios de productividad individual o ya sea en escenarios de desarrollo. Y la incorporación en la intuición requiere dos grandes procesos. Uno es la capacitación, que puede ser self-training, es decir, ver cursos, estudiar, etc. Y la segunda es la práctica y la repetición. Ambos procesos son relevantes en términos de incorporar como parte de nuestra intuición las capacidades de las herramientas de inteligencia artificial generativa. Y ahora sí, ya casi para cerrar, una última recomendación de algo que quiero dejarles pensando en la productividad personal, en particular, tema con el cual ese es para otro grupo de autoayuda, porque es otra obsesión. Pero en esto de la productividad personal, armé por ahí un cuadrito, que también les va a quedar el link, en el cual lo que busqué modelar fue para múltiples escenarios del día a día, qué herramienta utilizar. Y lo que busco con esto, y puede tener todo el margen de error nuevamente de que es mi preferencia, pero lo que busco con esto es demostrar justamente de alguna forma la complejidad que implica el utilizar la mejor herramienta, la más adecuada para cada caso. Hoy no alcanza con decir utilizo solamente Gemini para ciertos escenarios para los cuales Gemini Lite es suficientemente bueno, o Gemini Flash, perdón, es suficientemente bueno. Habrá otros escenarios para los cuales necesito otras herramientas. Y yo lo que busco, por ejemplo, es la mejor reproducción de audio. Bueno, la mejor reproducción de audio hoy, el state of the art, es una compañía que se llama Eleven Labs. Eleven Labs tiene una aplicación en el celular que se llama Eleven Reader, que es el que puede utilizar como es el mejor mecanismo hoy de transcripción. Nada más por poner un ejemplo, pero a lo que voy es hoy el encontrar el mejor nivel de performance en una funcionalidad o en un uso en particular no es tan lineal como decir me quedo con tal proveedor o con tal tecnología. Es bastante más rico y bastante más diverso. Esto es lo que quería compartir con ustedes. La reflexión final tiene que ver con, nuevamente, invitarnos a pensar en términos de el conocimiento requerido y necesario en cada uno de nosotros para ser efectivos en el uso, aplicación y toma de decisiones basado en inteligencia artificial generativa. Muchas gracias. Creo que si hay alguna pregunta, bienvenida. Si tienen preguntas, levanten. Allá voy. Para un poquito voy a llevar el micro, así nos podemos escuchar todos. Ahí llego. A ver si te lo alcanzan por ahí. Gracias. ¿Cuán confiable conseguimos tomar una decisión en una empresa
principalmente financiera, en respecto a un dado generado por una inteligencia artificial? Por defecto, en un escenario, llamémosle sensible o crítico, por defecto lo que tengo que asumir es que es incorrecto. Y soy el más responsable. Entonces vos me decís, bueno, ¿cuál es la utilidad? Entonces, mi punto es utilizar la generación y luego el proceso de verificación. El proceso de verificación o de experimentación con la solución generada típicamente es más costo efectivo que el proceso de desarrollo, construcción o análisis desde cero. Pero por defecto, ahora, ¿qué pasa? Esa es la primera parte de la respuesta. La segunda parte de la respuesta en realidad debería decir es, depende cuánto estemos dispuestos a gastar. Y con esto me refiero a lo siguiente. Cuando nosotros decimos, hay una condición técnica de los Large Language Models que se llaman las alucinaciones, en esta muy mala costumbre que tenemos de ponerle, de antropoformizar las características de los sistemas tecnológicos. Le decimos, las alucinaciones es cuando el Large Language Model genera algo que no es correcto. ¿Sí? Pero todos tenemos presente el concepto que cuando se equivoca, eso técnicamente se llama una alucinación. Y esa alucinación es producto a, inherentemente, cómo están construidos los transformers y al factor aleatorio en cómo generan los resultados. O sea, es algo... Ahora, cuando yo digo que un Large Language Model se equivoca, yo puedo, y puede tener una tasa de error del 0,05%, bueno, hay para ciertos escenarios que aún eso genera un escenario de riesgo. Pero ¿qué pasa si yo digo, bueno, pero voy a agregar un segundo Large Language Model que es el que va a hacer verificación? Es decir, tengo un primer Large Language Model que hace generación y uno segundo que hace verificación. Reduzco significativamente el margen de error, pero es el doble de caro. Entonces, por eso digo, hay una condición de costo. Cuando decimos, como pasa en múltiples escenarios de soluciones tecnológicas, decimos, bueno, ¿cuál es el índice de error o cuál es la probabilidad de falla o cuál es la disponibilidad de un sistema? Bueno, en realidad eso es, depende qué tanto esté dispuesto a gastar. ¿Alguien más que tenga preguntas? Aquí hay una pregunta adelante. Ya voy. A ver, ahí llego. Me quedé atrás pensando que era más fácil, pero... Ahí está. Gracias, igual Eduardo. Hola, muchas gracias. ¿Cuándo se puede esperar en Uruguay que los desarrolladores salgan de las universidades con estas capacidades? Qué buena pregunta. Ya. O sea, dado que y no estaba preparada la pregunta, dado que hiciste la pregunta, carreras como, por ejemplo, analista programador o analistas en tecnologías de la información, que de hecho es donde se forma cerca del 30% de los especialistas de tecnología técnicos en Uruguay, hoy forma parte de la currícula el uso y el desarrollo asistido por inteligencia artificial. Esto desde marzo del 2024. Lo mismo, particularmente en nuestro caso cuando digo en ORT, que es donde tengo la responsabilidad, lo mismo en el caso de ingeniería en sistemas y licenciatura en sistemas. Pero aquí hago un matiz que me parece bien importante y es el siguiente. Ser efectivos, y lo voy a conectar con algo que dije previamente para ser coherente, ser efectivos en el escenario, en el mundo de inteligencia artificial, lo que implica primero es tener una base sólida de diseño y arquitectura de software, es decir, de software engineering, para decirlo y conectarlo con el nombre de la charla. Yo creo que es una interpretación liviana cuando se cree que no, hice un curso de inteligencia artificial o entiendo cómo desarrollar específicamente con una herramienta basada en Agentic AI y eso me alcanza para desarrollar. Yo soy profundamente convencido, puedo estar equivocado, pero estoy convencido de que hay una primera capa de fundamentos que es tenemos que entender qué es lo que pasa con el código, es decir, tenemos que aprender a programar en forma sólida, tenemos que aprender a programar en forma asistida con un sistema de inteligencia artificial generativa y tenemos que tener fundamentos claros de diseño y desarrollo de software. Al menos esa es mi convicción. Y una última pregunta. Si yo tengo un equipo de desarrollo, ¿cómo hago para llevarlo tradicional? ¿Cómo hago para llevarlo al siguiente nivel en Uruguay? Bueno, hay múltiples, para no hacer referencia a alguna en particular, hay múltiples escenarios o múltiples programas de formación. La realidad es que en Uruguay propiamente, dictado desde aquí, hay muy poco. Nosotros estamos trabajando en varios en particular. De hecho, ahora hay uno de forma bien reciente, pero no voy a hacer... alguien puede buscar. No voy a hacer comentarios para no publicitar, digamos. Pueden buscar. Pero hay múltiples cursos en forma online
Lo que sí creo que es relevante es, yendo al origen de tu pregunta, es el encontrar el mecanismo, ya sea, como dije previamente, ya sea autodidacta o ya sea que busco un curso que se adecue a mis necesidades, pero la incorporación de herramientas de inteligencia artificial generativa requiere formación. Ese es mi énfasis en el camino y el medio que cada uno elija. Bueno, gente, muchas gracias. Cualquier cosa, comentarios, preguntas o feedback, bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo.